Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea contigo, la comunión con el Espíritu Santo te acompañe. Te saluda tu amigo y pastor Joanel Azolay desde Estados Unidos. Este es el devocional Aliento de Vida. Y hoy hablaremos de tema, escuchando la voz de Dios ante tanto ruido. Sí, escuchando la voz de Dios ante tanto ruido. 2021, un año que ha iniciado con grandes retos y desafíos. Un tiempo en el cual nos toca respirar, agarrar aire, renovar nuestras fuerzas, buscar la presencia de Dios para poder fortalecernos y seguir avanzando a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. Una de las cosas tan difíciles cuando nosotros estamos en las calles, en algún lugar, tal vez una fábrica donde hay mucho ruido, donde hay maquinarias sonando, y aquella persona que representa tu autoridad te habla, entre tanto sonido y entre otras voces que pudieran estar hablando, hay una distorsión en la comunicación, la cual, si no tuvieses una buena relación con tu máxima autoridad, no podrías distinguir su voz entre tantas voces que tratan de darse a escuchar o darse a conocer entre tanto ruido que pueda existir. De igual manera, caminando por un bazar, en un centro comercial, en un lugar donde haya tantas personas que puedan estar hablando al mismo tiempo y haciendo tanto ruido, queriendo transmitir un mensaje, queriendo transmitir y comunicar algo que cada uno de ellos quiere comunicar. Si tú estás buscando a alguien con quien te quieres encontrar y conoces a esa persona, gracias a que tú conoces a esa persona, entre tanto ruido de tantas personas, de tantas voces, gracias a que tú tienes una relación con esa persona, tú puedes identificar su voz y escucharla, distinguirla entre tantas voces. Asimismo, nosotros como creyentes, aquellos que tenemos una relación con el Padre Eterno, gracias a esa relación, podremos escuchar la voz de Dios ante tanto ruido, ante tantas voces que están hoy en día sonando en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en las emisoras de radio. Aquellas voces que te hablan a tu mente, a tu corazón, de algún familiar, de familiares, amistades, conocidos, tal vez de las personas que tanto amas, de tus líderes espirituales, religiosos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de la universidad o del college, de la escuela, de la secundaria o de la primaria, tal vez de las voces de esas personas que hoy en día levantan una voz para pronunciarse y transmitir un mensaje, cualquiera que sea. A veces nos cuesta escuchar la voz correcta, pero quiero invitarte a que conozcas más la voz de Jesús, la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos que Jesús habla que sus ovejas, aquel que es oveja de Dios, aquel que es hijo de Dios, escucha la voz de Jesús. Y aunque aparentemente, fíjense, dice la palabra de Dios que nosotros cuando recibimos a Jesús somos pequeños Cristos, ¿sí? Porque somos luz. Jesús es la luz del mundo, pero nosotros nos convertimos en luz cuando recibimos a Jesús, porque llevamos un mensaje de luz y de salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesús y nuestra fe va direccionada hacia la palabra de Dios y vivimos una vida conforme a la palabra de Dios y conforme a como Jesús dejó enseñado, somos pequeños Cristos, por eso nos decimos cristianos. Entonces, hay muchos líderes espirituales que pueden estar levantando una voz que tal vez no es la voz de Jesús. Hay muchos hermanos de la fe
o personas que dicen creer en Dios, que pueden estar levantando una voz que no es la de Dios, ni es la de Jesús. Pero cuando tú te conectas con el Espíritu de Dios y tú te conectas con el mensaje genuino de Jesús y tú te conectas con los frutos del Espíritu de Jesús y tú maduras y manifiestas los frutos del Espíritu Santo, entonces tú podrás discernir lo falso de lo verdadero. Hay voces que se parecen. Tal vez tú puedes decirme, conozco una persona que habla igual que mi papá, pero él no es tu papá. Y así vemos que en la sociedad hoy en día hay muchos que hablan y manifiestan una voz que parece de Dios. Manifiestan un mensaje que parece la voz de Jesús, pero no es de Jesús. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque debemos aprender a escuchar la voz de Dios a pesar de tanto ruido que se escucha y que nos está distorsionando poder escuchar con claridad el mensaje de Jesús. Y debemos filtrar esas voces. Debemos tener una mayor intimidad con Dios, con nuestro Padre Eterno a través de Jesús. Y cuando tenemos y hacemos crecer esa intimidad, entonces nosotros podemos distinguir a aquel que tiene el verdadero mensaje de Jesús. ¿Y quién es aquel que tiene el verdadero mensaje de Jesús? ¿Quién es el que está hablando con la voz de Jesús realmente? Aquel que manifiesta los frutos del Espíritu Santo, que manifiesta un mensaje de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de paciencia, de templanza, de misericordia, de perdón. Ese es el Espíritu de Jesús. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando tú tienes una relación con Jesús y logras identificar entre tanto ruido la voz de Jesús, como tienes una relación con Él, tú lo amas y vas a enamorarte de Jesús y de nuestro Padre Eterno. Y como tienes una relación, tú caminas y buscas agradarlo a Él, a obedecerlo. ¿Verdad que sí? Entonces, dice el Salmo 85, la justicia y la paz se besaron. Es decir, la misericordia y la verdad también se abrazaron, dice el Salmo 85. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, es imposible que el que haya tenido un encuentro personal con Jesús vuelva a ser igual. Tiene que haber una metamorfosis y un cambio, una transformación. Y cuando tú escuchas la voz de Jesús, el que logra escucharlo, va a vivir una transformación porque el Espíritu de Jesús trae libertad, sanidad, restauración, libera al cautivo, te quita la depresión, la tristeza, la soledad, la angustia, la ansiedad, te hace libre de las prácticas del pecado, llena todo vacío en tu corazón, te llena de ese amor, aumenta tu fe, te da la paz que sobrenaturalmente puedes tener, porque aunque las circunstancias están difíciles, tú logras tener esa paz, aunque no lo entiendes. Entonces, como escuchaste la voz de Jesús, viene a tu vida eso que solo el Espíritu de Dios da. Y como recibes lo del Espíritu, vas a caminar conforme al Espíritu. Y como vas a caminar conforme al Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre Eterno es un espíritu de justicia. Es decir, que practicarás la justicia. Entonces se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, que la justicia y la paz se besaron. Empezarás a practicar la justicia, hacer las cosas correctamente, aunque a veces fallamos, cometemos errores, nosotros pecamos, pero ya no vas a practicar el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Debido a la obediencia y al amor a Dios y a la fortaleza que solo viene de Dios, por su gracia somos fortalecidos en esas áreas débiles para poder vencer el pecado y cerrar las puertas que no son de bendición para nuestras vidas. Por eso yo quiero hablarte hoy, esta mañana, y decirte, vamos, tú puedes aprender a escuchar la voz de Jesús que te va a llevar al Padre Eterno, aunque las circunstancias y el ruido de los medios de comunicación, de las redes sociales, están matando tu fe. Tal vez están apagando ese fuego y ese amor por Dios, por su presencia. Tal vez están apagando tu fe porque ves que no tienes que darle de comer a tus hijos, a tu familia, a tu casa.
tal vez no tienes cómo pagar las deudas, tal vez estás padeciendo y estás afrontando una situación de salud, una situación legal, algún problema, alguna aflicción. Todas las cosas se han detenido, tal vez sientes que no avanzas, estás viviendo un problema matrimonial, alguna situación de divorcio, alguna situación en el ministerio, en la iglesia o en tu comunidad, en la nación donde estás viviendo una situación migratoria, tal vez estás pidiendo a Dios por tu legalidad, por tus documentos migratorios, yo no sé, que estás pidiendo a Dios la reunificación familiar. No sé, cualquiera que sea tu motivo, esa circunstancia difícil que puedes estar viviendo y más el ruido de las noticias, la situación sociopolítica y económica de tu país, de tu ciudad o a nivel global, tal vez la situación económica de tu empresa, de tu negocio, de los proyectos, de tus estudios, el crédito bancario tal vez que te fue negado o las finanzas personales que estás tratando de poner en orden, tal vez tu soltería, la situación de que estás solo o estás sola, tal vez te fallaron, te fueron infiel. Anyway, cualquiera que sean las circunstancias que estás viviendo, yo te invito a que pidas al Padre que quieres escuchar la voz de Jesús. Porque esa paz que va a venir sobrenatural de Él hacia ti, Él por su justicia, Él te hará justo. Y esa es la gracia de Dios. Como Él fue justo y Él es justo, Él practicó la justicia. Por solo creer en Él ya somos justificados y somos salvos. Pero hay algo más importante, que al conocerlo a Él y caminar con Él, nos convertimos en personas justas porque empezamos a practicar la justicia, ¿sí? Somos justos no por nuestras obras, porque es por su gracia, es por la fe en Él. Pero va a venir una transición en donde empezamos a practicar la justicia. Y cierro con esto. ¿Por qué es necesario practicar la justicia? Porque si estás haciendo lo malo y practicando lo malo, un ejemplo sencillo, si estás mintiendo no puedes tener paz. Si estás robando no vas a poder tener paz. Si es una persona que está traficando droga, o es una persona que está vendiendo cosas robadas, o es una persona que está estafando, o es una persona que está con doble vida, con dos personas al mismo tiempo, en una doble relación, no vas a tener paz. ¿Por qué? Porque no estás practicando la justicia. Si estás haciendo las cosas mal, no estás practicando la justicia, no vas a poder experimentar paz. Puede venir una paz que te da Jesús cuando tú te arrepientes. Viene sobrenatural, aunque Dios sabe y tú sabes y tienes conciencia de que pecaste, fallaste. Pero viene esa paz de Dios para liberarte, darte el gozo del Espíritu, renovar tus fuerzas, y entonces a partir de ahora tomas decisiones para hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces, por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y por qué te conoce Dios? Porque tienes una relación con Él. Él, para conocerte también necesita que tú le hables. Y quiere decir que tú vas a tener una comunicación continua con Él. Yo quiero invitar a que tengas una comunicación con el Padre Eterno. Y dice la palabra del Señor que nadie nos arrebatará de su mano. Él nos guarda. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y tenemos una relación con el Padre Eterno a través de Jesucristo, estamos en las manos de Jesús. Y todo el que está en las manos de Jesús no podrá tocarnos. Nadie podrá tocarnos y hacernos daño. Y si vienen por un camino, por 7 caminos, tendrán que huir de ti en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el león de la tribu de Judá se levanta también como varón de guerra y pelea las batallas por nosotros. Y hay un todopoderoso que se levanta, que se llama Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, que librará tus batallas y te dará la victoria en el nombre de Jesucristo. Porque ya Jesús venció el pecado. Y si escuchas la voz de Jesús y vienes a Él, y hoy entregas tu corazón a Jesús, y te arrepientes de todos tus pecados, y tú le confiesas con tu boca y le dices, Jesús, yo te pido perdón. Ahí con tu boca, dile, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso como mi único y suficiente Salvador, y te arrepientes de corazón. No solamente basta hacer la oración, sino creerlo en tu corazón. De corazón arrepentirte ante Dios de cualquier actitud, circunstancia, de cualquier cosa que hayas cometido. Dice la palabra de Dios que Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado y echa nuestros pecados al fondo de la mar y más nunca se acordará de ellos. Y cuando tú haces esto, entonces Dios
por tu arrepentimiento, Él te limpia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue derramada una sola vez hasta la eternidad, un sacrificio único y perfecto para siempre. Y por la fe y creer a partir de hoy en Jesús, y si ya tú crees en Jesús, renueva tu pacto hoy a través de esta oración y dile: Jesús, hoy me arrepiento, ayúdame a enderezar mis pasos en mi vida. Quiero vivir una vida plena de bendición, de paz y de gozo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nadie dijo que va a ser fácil. La vida está llena de retos y desafíos, pero con Jesús todo lo podemos, porque Él nos fortalece. En su nombre. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea contigo. La comunión con el Espíritu Santo te acompañe. Te invito a que compartas este devocional con tus contactos, conocidos y amigos y seas parte de la bendición que otros necesitan. Recuerda, cuando pensabas que todo estaba perdido, Dios trae aliento de vida. Bendiciones.